Buenas tardes, amigos de la red de planetarios de Quintana Roo y del planetario SciUp. El día de hoy en Los Investigadores vamos a tener al maestro en ciencias Eder Mora. Eder Mora se ha especializado desde su trinchera en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, en el estudio de los escarabajos, y nos va a platicar acerca de su experiencia, acerca de estos bichos que son tan fascinantes. Así es que acompáñanos. ¿Qué profesión tienes y a qué te dedicas? Yo soy biólogo, me dedico a hacer investigación, principalmente investigando insectos, y los que más me atraen para investigar son los escarabajos. ¿Qué haces en tu trabajo y qué es lo que investigas? Bueno, en el trabajo muchas veces lo que hacemos es salir a lugares con una vegetación muy conservada, una vegetación con muchos años mantenida, muchos años, y ahí buscamos qué insectos son los que se encuentran, principalmente qué escarabajos son los que se encuentran en esos lugares, de tal forma que podemos inventariar y decir quiénes son los que se encuentran en esa región o cuáles encontramos nosotros en ese momento. En qué temporadas se encuentran, en qué temporadas de alguna estación se encuentran y cuáles no. Y en algunas ocasiones nos toca encontrar especies que no se han descrito, que nadie ha hablado de ellas en algún momento, y desarrollamos esto de escribirlas. ¿Por qué decidiste dedicarte a lo que haces? Bueno, vamos a contar una historia como del pasado. Es como fue el primer momento en el que yo vi un insecto y me llamó mucho la atención. Yo estaba una tarde subiéndome a un árbol de mango, recuerdo, y en eso empecé a encontrar muchas catarinas chiquititas. Y para mí eso fue como muy interesante, un bicho muy pequeño que yo no sabía qué era, y que de repente empezaban a salir más y más y más, que tenía una combinación de colores súper atractiva y que tenía como una forma como de tanque de guerra, como de nave espacial, como muy diferente a otros animales, ¿no? Al menos. Y en otras temporadas, cuando empezaba a llover mucho, veía otros insectos que tenían unas caras con unas mandíbulas muy grandes, una boca muy extendida, y eso como que siempre me causó mucha curiosidad, y particularmente con ese tipo de insectos, ¿no? Con los escarabajos. Ya más adelante pues como que empecé a buscar información y eso me fue como aclarando qué es lo que yo estaba viendo, y dije, creo que esto es lo que más me gusta hacer, estar viendo estas figuras raras, estas formas diferentes o extrañas para nosotros, y me gustaría que también muchas más personas les llamaran, o sea, entendieran o supieran de ellas y que se impresionaran tanto como yo me impresionaba. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido en tu trabajo? Pues han sido diversas, desde ver un bicho que para mí siempre fue muy llamativo, icónico, grande o vistoso, con colores maravillosos, y que sabía que era muy difícil verlo, y de repente verlo por primera vez más en vivo, para mí eso ha sido muy padre. Poder criarlos también, para mí eso ha sido como muy interesante. Estos bichos cambian como radicalmente de formas, ¿no? A medida que van creciendo, primero son un huevito, luego un gusano, luego se vuelven ya un escarabajo, antes de eso también como unas mariposas, una crisálida, pero todos esos son como muy diferentes, y como ir viendo que van creciendo bien, que hasta que llegan a ser un bicho, eso ha sido muy interesante. Viajar a diferentes museos donde hay bichos que se agarraron desde 1800, o bichos que solo se conoce uno en el mundo, también eso siempre ha sido como de las emociones más padres, ¿no?
mostrar fotos, tomar fotos y que más personas como que las vean y les impresione y que entiendan sobre ellos, y poder transmitir todo esto también es como de las mayores satisfacciones, como de compartir un poco de este gusto y lograr que otras personas también se maravillen de él, ¿no? ¿Qué retos tiene México para enriquecer la labor que haces? ¿Qué retos tiene? Pues creo que son diversos en el mundo de la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces la ciencia básica, como es la ciencia que yo hago, es como minorizada, o sea, como que tiene que verse menos que otra que es más aplicada y que en algunas ocasiones como que sirve a, o sea, muchos intereses también como económicos, y cuando pues casi todo nace a partir de las ciencias básicas, ¿no? Y esto creo que el conocer qué es lo que tenemos, que pues no lo que tenemos, sino lo que existe pues, en nuestro alrededor, es como bien importante para poder, pues como para que la gente pueda no tener tanto miedo, por al menos en cuanto a los bichos, y como actividades en donde uno puede pues al menos saber qué hay y dónde se encuentra, pues son bien interesantes, ¿no? Son como bastante importantes. Y por otro lado, creo que pues mucho de la parte burocrática que está relacionada con las ciencias a veces no es como que no se habla en el mismo canal, y hay algunas cosas que frenan que pueda seguir habiendo ciencia o mejor ciencia en el país, ¿no? Y de ahí hay muchas cosas más, como a veces copiar esquemas de otros lados que no funcionan para nuestro país, en vez de diseñar algunos que funcionen mejor. Creo que por ahí va. O sea, nosotros como que en México muchas veces tenemos que estar como trabajando con lo que se tiene y resolviendo y aplicando mucho como pues la astucia mexicana para resolver algunas situaciones como bastante complejas, reducir siempre muchos los costos y dejar de hacer a veces otras cosas para poder lograr como algo bien sólido, pero muchas veces como en un tiempo más largo, ¿no? Un comentario muy interesante del maestro en ciencias Eder Mora: la ciencia en México se hace con lo que se tiene y con lo que se puede. Tenemos mucho ingenio para poder resolver nuestros problemas de ciencia, sin embargo es fundamental apoyarla para que no tengamos que ingeniárnoslas en cómo resolver el problema, sino que podamos tener las mejores herramientas para poder seguir desarrollando ciencia y ayudar en el desarrollo de nuestro país. Nos vemos hasta el siguiente capítulo en Los Investigadores.